Muy buenas, Canero. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu día de perros? El nuestro muy bien. Antes de contarte esta historia de nuestros inicios, déjame que me presente. Soy Alejandro Mengual, técnico en modificación de conductas y adiestrador canino. Y en la actualidad, mi día a día consiste en ayudar a esas familias y sus perros a convivir en armonía sin ningún tipo de problema. Bienvenidos a este nuevo canal de Coral Can. Estamos muy felices y muy ilusionados con este camino que iniciamos en YouTube. Y lo hacemos sobre todo porque a día de hoy, como ya sabéis, hemos trabajado mucho en Instagram y notamos que en esa plataforma pues no podemos desarrollar o explicar toda la temática que venimos haciendo, ¿no? Bien, en este primer vídeo lo que queremos es explicaros nuestros inicios en el mundo del perro, cómo y por qué estamos a día de hoy. Os voy a contar una historia de hace ya 22 añitos. Con 14 añitos adquirí mi primer perro. Era un cocker mestizo con pointer. Era un perro muy activo, era un perro que su familia anterior pues no había trabajado bien esa sociabilidad, esa educación en el perro. Y era un perro que no tenía ningún tipo de norma, ningún tipo de límite y era sumamente activo. Yo al final me he criado con madre soltera. Ella trabajaba muchísimas horas al día y yo tenía cierta necesidad social, ¿no? Yo siempre quería estar en la calle, jugando con mis amigos, quería que mis amigos vinieran a casa. Al final, hijo único, con madre soltera, pues tenía esas necesidades sociales y siempre quise un perrito. Únicamente pues era eso, ¿no? Mi madre sensata pues decía, no podemos adquirir un perro hasta que no tengas cierta edad y puedas hacerte cargo de él. Bien, pues a los 14 años por fin pudimos adquirir a Dimi y Dimi era un fuera de serie. Era un perro sumamente activo, con mucha predisposición a hacer todo tipo de actividades. Esta historia va a tener posiblemente un antes y un después en cuanto a cómo conocéis la relación con vuestros perros. Al final yo con 14 años, con esa necesidad de tener un perro, de disfrutar con él y demás, creía que se podía tener una relación idílica, que todo podía ser perfecto, que dedicándole únicamente ese afecto, ese amor y esa constancia al animal, ya iba a ser una relación idílica, ¿no? Entonces me basé en eso, me basé en siempre que salía de la escuela, antes de ir a la escuela, después de la escuela, me iba con él, hacíamos multitud de actividades, a ir con patines, con bicicleta, nos íbamos a todo tipo de lugares juntos. Fui fomentando sin darme cuenta esa sobreestimulación en el perro, esa sobreexcitación mental. Al final, cada vez el perro quería más. ¿Qué sucedía con esto? Que con 14 añitos, pues yo no tenía las capacidades de poder implantar unas normas o poner unos límites. Y el perro, pues cada vez esto se fue complicando un poquito más, ¿no? Esa ansiedad por separación que fue adquiriendo porque tenía mucha dependencia a mí y era un perro que era sumamente activo. Si no lo dejabas sumamente agotado, que era muy difícil, pues se quedaba en casa y destrozaba todo tipo de elementos del hogar. Recuerdo un día que estuvimos toda la mañana para arriba y para abajo, era un sábado. Cuando llegué a casa al mediodía estaba rendido. Y Dimi no parecía tener suficiente. Y empezó a ladrarme cuando yo estaba ya acostado en el sofá, en plan, necesito descansar un poco. Empezó a ladrarme. Y fruto de no saber poner límites, pues yo me enfadaba con él, me comunicaba de forma incorrecta y no parecía que entendiera, ¿no? Al final yo rendido acabé durmiéndome y él pues entiendo que de tanto ignorarlo ya después el animal también se tumbó y se puso a descansar. Ese día me estuvieron llamando pues mi madre, mis amigos para ver qué hacía, ¿no? Y yo es que estaba tan rendido que no podía despertarme. Os lo explico porque quiero explicaros cómo fueron mis inicios con mi primer perro y cómo todo ha ido desencadenando a que acabáramos dedicándonos a esto. Como os digo, yo pensaba con 14 años en que las relaciones con nuestro perro tenían que ser idílicas, sumamente perfectas, sin ningún tipo de complicación, pero no era así. Estaba sobreestimulando al perro y no tenía esas capacidades de poner límites y normas. Y se fue complicando, que nos destrozó tanto el hogar cuando se quedaba a solas y demás, que tened en cuenta esto, hace 22 años pues no se sabía tanto sobre la educación canina, sobre que habían profesionales que podían ayudarte. Es más, en aquellas entiendo que pocos profesionales sabrían hacer las cosas. Hemos tenido una evolución en cuanto al aprendizaje del perro, en cuanto a
a la educación, a cómo reconducir esas conductas sin las técnicas que utilizarían, entendemos, hace 22 años. Eso sería, pues todo, el perro te quiere dominar y aquí hay que darle un palo. Posiblemente sería así, hace 22 años. Bien, pues al final mi madre, con la preocupación, desesperada, veía que el animal no paraba de destrozar cosas y demás, y no teníamos, al final, a nivel social, esto no se conocía tanto, que pudieran haber profesionales que te echaran un cable. Así que tomó la decisión, lo habló conmigo y se tomó la decisión de que había que buscar un hogar. Se encontró un hogar, tuvimos que deshacernos. Eso al final marcó un antes y un después. En mí, con 14 años, pues uno no tenía las capacidades, ¿no? Esta historia no se la he contado más que a muy poquita gente. Y fue duro, porque perdí a mi mejor amigo, ¿no? Por no saber gestionar aquella situación. La moraleja de esta historia es que a veces deseamos que todo sea idílico, pero lo ideal sería que fuera ideal, que fuera correcta esa relación. Nosotros en Coralcan nos basamos en 3 pilares fundamentales, que serían el afecto o el amor, la confianza y el respeto. No es fácil el poder crear estos 3 pilares en una relación, pero son de vital importancia para vivir en armonía y para que no haya ningún tipo de problema. Pasaron los años, siempre tuve ahí esa espinita, ¿no? Siempre me pregunté qué había sido de él. Por fin, cuando me independicé y demás, adquirí a mi primera perra, con la que empezó todo este tema de la educación canina, del adiestramiento y demás. Como podéis ver, pues aquí Coral, muchos de vosotros ya la conocéis. Coral al final fue una perra muy deseada, durante muchos años yo quise volver a tener algún animal, pero obviamente pues después de la experiencia teníamos cierta sensatez, después de ese gran error, y no quisimos hacernos con ningún perro más mientras vivía con mi madre, ¿no? Pues cuando me independicé pude adquirir a Coral. Con ella empezó todo, ¿no? Con ella la cogí con muchísima motivación, había mucha información. Hace 12 años para 13, pues había mucha información en internet y la perra tenía 3 meses, que nos iniciamos ya en cuanto al adiestramiento, a las habilidades. Con 3 meses y medio, 4 meses, sabía hacer más de 20 habilidades. Teníamos una conexión brutal, ¿no? Era una perra que tenía mucha predisposición al trabajo, al juego y demás, pero que era una perra que era de armas tomar. Desde que nació no había abierto los ojos, que en el criador la levantaban, y ya gruñía, que ya intentaba poner límites, que no le gustaba esa manipulación en exceso. En definitiva, que por suerte, pues en base a aquella anterior experiencia y que uno ya tenía más información, ya podía acceder a más información, pues pudimos ir haciendo las cositas de mediana forma, ¿no? Bien, pues bueno, pues esto comenzó así, con una perrita muy deseada que se adquirió y que enseguida empezamos a despuntar, ¿no? Allá donde íbamos, la gente nos decía, wow, qué pasada, ¿no? Todo lo que hacéis, tienes un don, tienes un talento aquí con este animal y este animal contigo que es brutal, ¿no? Ahí fue donde yo ya antes de adquirirla tenía esas ganas de poder dedicarme a algo así, porque siempre me habían apasionado los perros. Pero para el que no conoce esto, yo de pequeñito, perro que no conocía su lenguaje, me daba mucha impresión, por no decir miedo. Yo tuve la experiencia de que mi amiguete con sus 5 o 6 hermanos, pues me echaban con el láser, aquel aparatito que ilumina, pues tenían 2 Bull Terrier, ese perro que tiene el hocico tan largo y demás, que tienen tanta potencia a nivel de mandíbula, pues esto yo ya lo conocía, ¿no? Que eran de los perros más potentes del mundo en cuanto a mordida. Había una perra de ellos que era especialmente delicada con las visitas, era una perra que no tenía normas, que no tenía límites y que cuando a alguien no le encajaba de las visitas, pues le atacaba. Entonces, yo sí que me gané la confianza de aquella perra, porque dentro del miedo que yo podía tener a los perros, tenía una necesidad brutal de comunicarme con ellos y de estar con ellos. Había tenido experiencias desagradables porque los cabrones, pues, le daban con el láser, me marcaban con el láser y la perra se me tiraba por el láser, porque tenía una obsesión hacia el láser brutal. En base a todas estas experiencias, ¿no?, que me gustaba mucho, pero les tenía cierto respeto, pues cuando ya adquirí por fin a Coral, todos esos miedos se me fueron. ¿Por qué? Porque empecé a conocer ese lenguaje canino. Me puse tan al día, me formé tanto de forma autodidacta, dediqué tantísimo tiempo e implicación a Coral,
que enseguida notamos los resultados, notamos esas diferencias del resto y la gente ya nos empezó a preguntar, oye, ¿y qué podía hacer con esto? Oye, y tal. Y como al final uno estaba todo el día ahí obsesionado con el lenguaje canino, con la educación canina y demás, ya más o menos de forma humilde pues intentábamos dar alguna que otra pauta y algún consejo. Fue pasando los meses y cuando ya Coral tenía 1 año, me mudé a otra casa y por miedo a que me la robaran, pues ya adquiría mi segundo perro, Zeus. Trataremos muchos temas en este canal, pero ha sido un perro que me ha enseñado mucho, es un perro que más bueno y no nace, nobleza pura. Este mes de enero del 2024 va a hacer 14 añitos y está el tío hecho un chaval. Ya lo adquirí siendo adulto porque me daba miedo que me robaran a Coral, siendo una perrita de 1 añito. Yo teníamos un restaurante, entonces habían días que trabajaba muchas horas. Por eso me mudé a una casa, pues para lo típico, ¿no? Como tienen espacio, pues no tienen que salir tanto, gran error. Estas cositas a día de hoy ya se saben, hay que sacar al perro aunque viva en una casa, porque si no, pues se va a fomentar ciertos problemas de conducta derivados del estrés. Adquirí a Zeus, un perro que se adaptó a casa súper bien, pero que tenía muchas inseguridades con sus congéneres, con otros perros en la calle. Tenía muchas inseguridades con todo tipo de estímulo, en movimiento, sonoro. ¿Por qué? Pues porque fue un perro que hasta los 3 años estuvo en el criador como perro semental, que fue a 4 exposiciones de belleza, no había tenido una sociabilidad correcta en cuanto a todo tipo de entornos, ¿no? Entonces, cuando ya adquirí a Zeus, decidí formarme, decidí dejar todo, quería dar el paso, la gente me animaba, la gente me decía que tenía pues, cierto talento hacia esto y decidí dejarlo todo, dejar el negocio de hostelería y dedicarme a esto plenamente. Así que tomamos la decisión de formarnos en una escuela y tomar el camino. Y eso sería un poco el por qué nos dedicamos a la educación canina y cómo iniciamos esto de la educación canina, ¿no? Pues dando consejos a la gente, demostrándonos a nosotros mismos que podíamos conseguir grandes cosas con nuestro propio perro, dando el paso, que es algo que para dedicarse a cualquier cosa hay que ser valiente, ¿no? Y fuimos valientes porque confiábamos en nuestras capacidades y esto al final pues era algo que nos apasionaba, ¿no? Así que nada, ahí tenéis nuestros inicios. Vamos a seguir subiendo contenido, ahora ya de bastante valor en cuanto a... Os quería explicar un poco mi historia, mis inicios, pero vamos a subir contenido de mucho valor que esperamos que os guste. Y vamos sobre todo a tener en cuenta mucho pues ese seguimiento, esos comentarios que nos hagáis, si tenéis algunas dudas, pues ese comentario que tenga más me gustas, que pueda resultar interesante para vosotros en general. Vamos a intentar hacer contenido explicando esas dudas, ¿de acuerdo? Pues nada, familia, un placer vernos por aquí. Gracias por haber aguantado hasta el final del vídeo, por aguantar esta chapa y nos vemos en los próximos vídeos.